¿Cuántas veces has escuchado que si tienes síndrome de ovario poliquístico no puedes quedar embarazada, estás destinada a ser diabética, hipertensa, no vas a poder bajar de peso, tu acné no va a mejorar, en fin, un sinnúmero de mitos que el día de hoy vamos a desmentir? Hoy vamos a tener una charla con el doctor Rodolfo Doblado, especialista en ginecología y obstetricia y endocrinología ginecológica y biología de la reproducción, y vamos a hablar de un tema que nos han pedido mucho y es el síndrome de ovario poliquístico. Una condición que, si bien es cierto, nos puede afectar mental, física y emocionalmente, puede ser tratada y puede mejorar. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast de Guardias y Charlas. Y para comenzar, hablemos de qué es el síndrome de ovario poliquístico. Como su nombre lo dice, debe ser un conjunto de signos y síntomas que va a tener una paciente, ¿no? ¿Y cuándo va a ocurrir? Pues por lo general, recordemos que ocurre en pacientes en edad reproductiva, es decir, que es muy raro que a los 40 años te vengan a decir pues que tienes esta patología, que ocurre mucho, pero que es uno de los mitos pues que hay que desmentir. Es como el mito también de que la niña que acaba de desarrollar no menstrua porque tiene síndrome de ovario poliquístico. Eso es súper importante. Yo siempre les digo a las pacientes que deben recordar que después de la menarca, que es la primera menstruación, el eje que controla todo este sistema, que es el eje hipotálamo, hipófisis y gónadas, o los ovarios en las mujeres, va a estar inmaduro. Alguna literatura te dice que 18 meses, otra te dice que pues un poco más de tiempo, 24 meses. Puede ser que la niña incluso haya menstruado una vez y no vuelva a menstruar. También, si vamos a leer, recuerdas que te dice que la morfología de los ovarios de estas niñas pues es poliquística, o sea, polifolicular, ¿no? Porque a veces también está mal llamado ese término de poliquístico porque asusta a las pacientes. Exactamente, y ya piensan, ay no, mi niña va a ser infértil, no va a poder tener hijos, etcétera. Que pues no, sí, el ovario poliquístico, al ser un síndrome que te produce anovulación, o sea que no ovulan las pacientes, sí puede dificultar un embarazo, pero no imposibilitar. No imposible. De hecho, muchas pacientes te consultan porque no les baja la menstruación, que les han dicho que tienen ovario poliquístico y realmente pues están embarazadas. O sea, embarazadas. Es el pan nuestro de cada día que Así llega la es. paciente, doctora, mire, tengo 4 meses que no me baja la menstruación y ya tengo ovario poliquístico. Entonces vengo a hacerme una ultrasonografía para ver cómo tengo los ovarios y resulta ser que sí están embarazadas. Porque pues es un mito el pensar que tener síndrome de ovario poliquístico te va a dejar infértil. O pensar que una niña de 12 años que tuvo su primera menstruación y no volvió a menstruar en los 3 a 6 meses siguientes tiene ovario poliquístico y hay que iniciar anticonceptivos. Es un Sí. error. Realmente pues es inmadurez. Sí hay que estudiar esa menorrea, como siempre lo platicamos, ¿no? Ver qué otras causas pueden ser, si la FSH está elevada, LH, cómo está ese estradiol, que incluso en estas edades pues van a ser diferentes los valores que vamos a tomar, o podemos dar un margen de diferencia, ¿no? Sí. Para hacer el Rod, diagnóstico. si a vos como especialista te llega una joven de 20 años y te dice, doctor, ¿qué es un síndrome de ovario poliquístico? Lo he escuchado tanto, he ido con varios ginecólogos y lo que me dijeron es que tengo síndrome de ovario poliquístico. ¿Cómo se hace el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico? El diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico primero es un diagnóstico por descarte, aunque sí hay mucha prevalencia en nuestra población, realmente que puede ser que lo estemos sobre diagnosticando, porque primero se deberían hacer, aunque hay ya algunas literaturas para el per se diagnóstico que dice que ya no hay que hacer exámenes hormonales. Si bien es cierto, los tenemos que hacer es para descartar las otras causas. Por ejemplo, una 17-hidroxiprogesterona que nos va a descartar que la paciente tenga hiperandrogenismo por otra causa, por causa de la glándula suprarrenal, por decirlo así, ¿no? También pues hay que ver, casi todos en su fisiopatología tienen una resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque estas pacientes van a tener una sobreproducción de andrógenos. Estos andrógenos es porque hay una liberación de LH a nivel de la teca. Este LH hace que el medio que normalmente debería estar comandado por estrógenos
esté comandado por hormonas como la testosterona y hace que estas pacientes pues tengan ciclos anovulatorios. Y manifestaciones físicas que les afectan y en general, ¿verdad? Su autoestima y todo, el acné, el hirsutismo, obesidad central. ¿Y por qué ocurren estas manifestaciones que tienen a nivel físico? Porque estas pacientes van a tener disminuida una proteína muy importante, la proteína fijadora de esteroides sexuales se llama. ¿Qué hace esta proteína? Que mantiene fijados los andrógenos, o sea, las hormonas. Yo siempre les digo, para que las pacientes me entiendan, las hormonas que deberían estar en mayor volumen en los hombres. Todos los tenemos, hombres y mujeres, pero en las mujeres predomina el estrógeno y en los hombres, pues ya sabemos, predomina testosterona y otros andrógenos. Entonces esta proteína, al estar disminuida, hace que menos andrógenos se puedan estar unidas a ellas, y hay que recordar que los andrógenos libres son los que van a producir todos estos efectos biológicos, como este vellito, el bigote, ¿no? El acné que tanto le provoca, la caída del cabello, exactamente. También es importante hablar que estas pacientes hay que estudiarles por resistencia a la insulina. Siempre hay que estudiarlas por resistencia a la insulina, porque al estar todos estos andrógenos, puede ser también pues que a nivel hepático haya esta resistencia a esta insulina que se va pues va a ser un factor que va a causar también esta sintomatología. ¿Todas las pacientes requieren de anticonceptivos para el tratamiento del síndrome de ovario poliquístico? Excelente pregunta. No todas requieren, hay que individualizar el caso como todo en medicina. Ahora bien, primero hay que ver si la paciente quiere embarazarse o no desea embarazarse. Es un punto de partida para el tratamiento. ¿Por qué? Porque si la paciente quiere embarazarse, no le podemos dar anticonceptivos para tratarlo. Estamos retardando ese embarazo, y ya después, a medida va pasando ese reloj biológico, puede ser que nunca logre el embarazo la paciente. Ahora, si la paciente te dice que tiene muchos efectos androgénicos, o sea que nosotros la vemos tanto bellito y no tiene deseo de embarazo, pues sí sería ideal dejarle una progestina antiandrogénica que está contenida en los anticonceptivos, ¿no? Casi todas sí van a tener resistencia a la insulina, entonces sí hay que tratar esa resistencia a la insulina. Hay que ver como les digo, si la paciente tiene deseo genésico o no, porque si la paciente quiere embarazarse, hay que dar entonces un medicamento que ayude a la ovulación para que esta paciente se pueda embarazar más fácil. ¿Y qué papel juega en las pacientes con el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico el ejercicio físico y la alimentación? Es clave. Toda la literatura dice que el disminuir por lo menos un 10%, un 5 al 10% del peso corporal va a hacer que se reinstauren estos ciclos que antes eran ovulatorios. Ahora, ¿es fácil saber cuando una paciente tiene ciclos anovulatorios? Pues realmente sí. Una paciente que no está menstruando mes con mes, ya nosotros como ginecólogos nos hace pensar, ¿no? Y más cuando estudiamos endocrinología, pues con solo ver este patrón ya nosotros decimos. Ahora, no todas las pacientes van a tener todos los signos, o sea, todo el signo de hiperandrogenismo, toda la morfología a nivel ovárica, ese montón de foliculitos, ni tampoco a nivel de laboratorio las alteraciones, porque hay diferentes fenotipos. De síndrome de ovario poliquístico. Por ejemplo, puede haber una paciente delgada con mucho acné y ciclos anovulatorios o sangrados irregulares que tiene un síndrome de ovario poliquístico, aunque no sea gordita, ¿verdad? Aunque no tenga resistencia a la insulina, no todo es regla, ¿verdad? Que tiene que presentar todas las alteraciones laboratoriales. Pero por eso es importante que cada paciente acuda a una consulta, que esa consulta sea individualizada a ella, que se le interrogue, que se le evalúe, que se le hagan los exámenes, el ultrasonido pélvico, que también es clave en el diagnóstico de este síndrome. Entonces, no podemos decir no puedo decir yo tengo síndrome de ovario poliquístico porque tengo acné y me cuesta bajar de peso y solo voy a ir a comprar los anticonceptivos y voy a esperar que los anticonceptivos hagan todo el trabajo. Muchos pacientes tienen hiperplasia suprarrenal congénita, que aunque escuchen congénitas, no quiere decir que porque ya estén adultas no la van a presentar. Quizás lo tenían de toda su vida, pero a veces se manifiesta o por hiperandrogenismo o por infertilidad en las pacientes. Entonces estos pacientes pueden decir, tengo ovario poliquístico porque tienen la apariencia de un ovario poliquístico.
pero no, realmente por eso debe ser un diagnóstico de descarte, siempre hay que decirlo. O sea, ya abordé, ya vi todas las otras patologías que me pueden causar esta sintomatología, no encuentro una razón, entonces la paciente probablemente tiene ovario poliquístico. Hay una pregunta muy común que nos hacen a los ginecólogos cuando las pacientes llegan y han sido toreadas por muchos otros colegas. Doctora, ¿y me voy a curar de este síndrome de ovario poliquístico? Es excelente esa observación, no hay cura realmente para el ovario poliquístico, o sea, se puede tratar con dieta, ejercicio, que es la primera línea, como ya lo habíamos hablado, aquellas pacientes con resistencia a la insulina, dar tratamientos como la metformina. El inositol se ha visto que pues es muy bueno, porque hay uno que ayuda a disminuir resistencia a la insulina y otro tipo que nos ayuda a tener una mejor calidad ovocitaria en esa división, ¿no? En ese proceso de división. Entonces sí puede ser un buen compañero, y recordando a las pacientes que mientras ellas estén con dieta, ejercicio, con medicación, van a tener controlado ese síndrome, pero una vez que ellas se descuiden van a volver a presentar la menorrea, van a volver a tener acné y dificultad para embarazarse también. Otra pregunta muy frecuente es: ¿y por qué me dio síndrome de ovario poliquístico? ¿Qué hice o cuál es la causa de que yo haya desarrollado este síndrome? Sí, eso es muy importante. Uno, pues tiene un componente genético, o sea, si ya mamá o hermanas tuvieron o familiares del primer grado, probablemente pues tú vas a tenerlo también. Aparte de eso, la programación intraútero es muy importante, que también tu mamá se cuidó durante un embarazo, porque hay mamás que desarrollan diabetes gestacional y que las hijas pues ya vienen predispuestas o programadas a tener algún tipo de esta patología. Sí. Y se habla mucho hoy en día también de disruptores hormonales, ¿verdad? Todas esas sustancias químicas que se encuentran en maquillajes, shampoos, cremas, perfumes. Entonces creo que eso también juega un papel fundamental, porque si usted desde chiquita comienza a acostumbrar a su niña a todo este tipo de sustancias, entonces que no le extrañe que más adelante pues vaya a tener un problema como el síndrome de ovario poliquístico. Así es, los disruptores endocrinos ahorita casi que todo lo que consumimos, todo lo que está a nuestro alrededor lo tiene, y para muchísimas patologías pues están siendo claves para desencadenarlas. Exacto. Sí, no, eso es importante. Entonces, solo para recapitular, es importante que antes de hacer el diagnóstico descartemos si la paciente no tiene trastornos tiroideos, hiperprolactinemia, que es muy importante, hiperplasia suprarrenal congénita no clásica, como habíamos hablado. Hay pacientes que tienen síndrome de Cushing, puede ser porque recibieron medicación con esteroides anteriormente y que por esto es la causa de estas alteraciones, ¿no? O tumores secretores de andrógenos, así como otras pacientes también que su amenorrea es debida a una insuficiencia ovárica, que es otro tema que abordaremos en algún momento. Entonces, ¿qué le dirías tú a una joven o a una mamá que tiene una hija que no ha menstruado o que tiene irregularidades menstruales y que ya está siendo tratada ella en casa porque su amiga le dieron este tratamiento con anticonceptivos? Sí, que no todo tratamiento que le funcionó a otra paciente le va a funcionar a usted. Siempre se debe de acudir a consulta con un especialista, porque cada caso debe ser individualizado, cada paciente debe ser individualizada según su edad, según los síntomas. No todos los ovarios poliquísticos cursan con falta de menstruación, algunos también tienen hemorragias uterinas, ¿verdad? Entonces todo debe de ser evaluado en conjunto y de acuerdo a eso hacer el diagnóstico, descartando las otras posibles causas de los signos y síntomas que la paciente pueda presentar, y sobre todo pues individualizar el tratamiento. De hecho, hay pacientes que se presentan por dislipidemias, que tienen colesterol elevado, hipertrigliceridemias, hígado graso también puede presentarse, porque es toda esa fisiopatología de este síndrome. Entonces sí es muy importante ese abordaje, que sea el abordaje correcto. Ahora, si la paciente necesita hormonas,
pues le darías hormonas, porque a veces también nos consultan y yo recibo mucho, y doctor, ¿y usted de los que da hormonas? Todo depende. Todo depende. Si la paciente tiene datos de hiperandrogenismo, no se quiere embarazar y sabemos que tiene acné severo, el hirsutismo, y sabemos que con el tratamiento con antiandrogénicos puede mejorar, pues hay que dárselo, hay que convencer a la paciente de que lo que se hace o lo que se da es por su bien, ¿verdad? No es que querramos vender el medicamento, ¿verdad? Como dicen en la farmacia, no es que el doctor le dejo ese medicamento porque él quiere venderlo, dice. También es importante que no vayan a cambiar una receta, siempre hay que recalcarle, sí. Porque aunque en la farmacia le digan que es lo mismo, no. A veces nosotros ni conocemos la casa farmacéutica o la visitadora de esa casa farmacéutica, pero sabemos que es un buen medicamento y por eso lo recetamos. Exacto, y existen tantos tipos de anticonceptivos en diferentes concentraciones con diferentes componentes. Entonces, definitivamente el cambiar una receta y el que la paciente lo acepte es un error. Ahora, yo también en mi consulta hay pacientes que no veo la necesidad de darle hormonas antiandrogénicas, pero que sí quiero imitar la fase lútea, por decir así, o sea, la mitad del ciclo porque no me está menstruando, entonces también uso otro tipo de progesterona, no siempre tengo que dar anticonceptivos. Exacto. Realmente pues sí es individualizar el caso, lograr descartar otros diagnósticos para ya que la paciente se quede, y siempre pues por lo menos 150 minutos de ejercicio a la semana, y ya las nuevas guías te dicen que de esos 150 minutos por lo menos 2 veces de ejercicio de levantar pesas. 2 veces a la semana ejercicio de fuerza, el mejor aliado de las pacientes con resistencia a la insulina y síndrome de ovario poliquístico. Bueno, hemos llegado al final de este capítulo de este podcast de Guardias y Charlas. Somos la doctora Gabriela Vargas y el doctor Rodolfo Doblado. Los invitamos a que nos sintonicen nuevamente. De verdad, tendremos un invitado especial en el próximo capítulo. Entonces, esperamos que estén con nosotros y recuerden dejarnos sus sugerencias si gustan que toquemos algún tema o si tienen preguntas. Estamos atentos a escucharlos. También queremos saber si les gustaría que hiciéramos algún live de algún tema que ustedes pues prefieran y que en ese momento puedan interactuar con ambos. Gracias. Gracias.